Estamos en la clase 6, para nuestros invitados y para personas que no han podido estar en las demás lecciones. Hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas acerca del sufrimiento, ¿sí? De lo que es el sufrimiento, de lo que es por qué Dios permite el sufrimiento, cuál es la razón del sufrimiento y cómo es que el creyente enfrenta el sufrimiento. Y vimos que, bueno, el sufrimiento tiene que ver, no siempre el sufrimiento es algo que es una respuesta al pecado. Vimos la historia de Job, aprendimos acerca que no era una respuesta al pecado, pero tampoco el sufrimiento necesariamente es algo que el diablo envió. O sea, Dios mismo muchas veces permite el sufrimiento y hay una razón en ello. Vimos cuáles son cómo lidiar nosotros con la necesidad de saber el por qué, o sea, el por qué está pasando algo, y más bien la Biblia nos anima a mirar el para qué. O sea, y vimos que dice el libro de Santiago que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas, porque esto va a producir paciencia, etc. Entonces, a lo largo de estas semanas hemos visto acerca de esto. Hemos aprendido que el sufrimiento al cual estamos refiriéndonos principalmente no es un sufrimiento extremo, no es un sufrimiento que tenga que ver con la muerte de un ser querido, o con una enfermedad terminal, o con algo así, o sea, o con una persecución. No. Sin embargo, también aplicaría para eso. O sea, si alguien ha tenido que consolar a alguien o enfrentar una situación así, pues esto también sirve para ello. Pero aquí hablamos acerca del sufrimiento que tiene que ver con la vida diaria, con el sufrimiento a veces que significa perdonar a alguien, que te causa un sufrimiento muy profundo, el tener que perdonar, el sufrimiento que te causa tener que tomar decisiones correctas, a lo mejor dejar una amistad, a lo mejor cambiar de trabajo, a lo mejor ese es el tipo de sufrimiento al cual nos estamos refiriendo principalmente nosotros. Aunque estos principios aplican para cualquier tipo de sufrimiento, hemos aprendido que la vida cristiana es un llamado a un sufrimiento constante. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos llama a nosotros que debemos vivir negándonos a nosotros mismos, y eso causa un sufrimiento, ¿sí? O sea, el decir, tengo que cambiar esto, y a veces causa más sufrimiento cuando es algo bueno, cuando es algo que no tiene nada de malo hacer, pero que por amor a lo mejor a un hermano débil en la fe, tú dices, no puedo hacer esto porque él pudiera confundirse. Y a veces es un sufrimiento el no poder hacer ciertas cosas en ciertos momentos, y eso trae esto. Entonces, hoy vamos a mirar algo que creo que es fundamental y que creo que todos los que estamos acá sabemos, pero que a veces nos cuesta, y me incluyo aún yo como pastor, a veces nos cuesta encontrar la manera de poderlo aplicar. Yo me acuerdo que yo tenía una persona que llegó a la iglesia llegó con muchísimos problemas, y esta persona llegaba constantemente a la iglesia y empezamos a llevar una serie de consejerías semana con semana. Yo recuerdo mucho que esta persona pues lloraba mucho y dice, es que no sé cómo poder superar esto, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo hacerlo. Y yo constantemente le decía a él, pues lee la Biblia, o sea, lee la Biblia, medita en ella. Y me acuerdo que un día, y eso fue el lindo de él, porque se sinceró, y llevábamos ya un par de meses, y yo le decía lo mismo. Me dice, sí, ya sé que hay que orar, que hay que leer la Biblia, pero es que sí lo hago y no encuentro nada. O sea, si te soy honesto, o sea, leo la Biblia y me quedo exactamente igual. O sea, y sí lo estoy haciendo, pero, o sea, no me digas que lea la Biblia solamente porque, pues, o sea, sí lo hago y me siento exactamente igual. No sé cómo superar esto, no sé cómo darle la vuelta a la página, no sé cómo lidiar con lo que estoy sintiendo. Entonces, o sea, la Biblia dice, te soy honesto, yo siento que no me está sirviendo pues de nada. Y él está ya en una situación ya desesperada. Y la verdad es que eso me confrontó, porque, eso a mí me confrontó en mi fe, porque, o sea, él quería, dime algo más, o sea, dime algo que pueda hacer mañana, dime algo que yo pueda
Y la realidad es que todos en algún momento, y yo mismo fui tentado a decir, no, pues sí hay que aumentarle algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no terminamos de creer que la Biblia es suficiente, ¿sí? Toda la fe cristiana, hoy en la tarde que comía con Sam, estaba yo platicando con ella, pues ahorita para el mes de mayo, Dios mediante voy a poder hacer voy a ir a una conferencia. Y le decía yo a ella que me entusiasma mucho la parte histórica, la parte de poder aprender y recordar pues muchos sucesos históricos de personas que cambiaron la historia, ¿no? En la parte del cristianismo también. Entonces, el principio de la reforma, y eso en algún momento lo hemos visto acá, es el principio de solo escritura, solo la Biblia, ¿sí? Esto no quiere decir que no vayas con un médico, esto no quiere decir que no hagas nada más, pero al final del día la realidad es que sí nos cuesta trabajo creer que la Biblia es suficiente, ¿sí? Y siempre queremos de alguna forma como, dime algo más. Y yo me acuerdo que hablaba con esta persona y decía, pues es que yo no tengo nada más que ofrecerte, o sea, no tengo nada más, no soy médico, no soy psiquiatra, no soy terapeuta, soy pastor y lo que tengo es este libro. Y eso es lo que puedo hacer. Pero yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por situaciones así, donde tú sabes que la Biblia, y te enseñan que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí está el manual de Dios, pero tú agarras la Biblia y dices, ajá, pero ¿cómo lidio con lo que estoy sintiendo? O sea, ¿cómo me ayuda esto para superar lo que estoy viviendo? O sea, ¿de qué me ayuda leer Apocalipsis, donde me habla acerca de una mujer que está encima de un dragón, y eso qué me sirve a mí para pagar la renta? ¿Qué me sirve esto para la angustia que tengo de no saber cómo le voy a hacer al día? ¿Cómo me ayuda esto para poder superar una ruptura, para poder superar? ¿Cómo me ayuda esto? Y eso es lo que hoy vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo es que la Biblia es suficiente, ¿sí? Y cómo poder entender, la Biblia nos provee o nos puede proveer de lo que tú y yo necesitamos. Y hoy vamos a ver algunos principios que yo espero que nos puedan servir y que todos nosotros podamos ir aplicando a nuestra vida, a nuestro día a día, y que yo estoy seguro que te pueden ayudar para poder crecer. Primer cosa, desde lo más básico de todo, leer la Biblia, ¿sí? Si tú no lees la Biblia de entrada, pues ni siquiera podrías decir, no funciona. Bueno, si ni siquiera lo has hecho, pues ya estás perdiendo mucho, ¿sí? Leer la Biblia es algo que nosotros deberíamos tener ya como algo que se vuelve una disciplina en nuestra vida, ¿sí? Ojo, hay una diferencia entre hablar de disciplina y hablar de rutina, ¿sí? La disciplina es algo de lo cual tú vas haciéndolo en un afán de querer mejorar. Algo que es rutinario es algo que muchas veces se vuelve pesado, ¿sí? Algo que ya se volvió pesado, algo que ya se volvió repetitivo, algo que ya se volvió cansado de hacer. Bueno, el estudio de la palabra de Dios debería ser una disciplina, como un deporte, como algo que sí, por momentos cuesta trabajo, pero que al final del día no es algo que dices, esta rutina de siempre, tengo que hacer, tengo que lograr. Entonces, lo primero es disciplinarte, ¿sí? Disciplinarte, tomar tiempos en los cuales tú tengas una disciplina de leer la Biblia. Y eso es algo que muchas veces, hablando en consejería con personas, que digo, ok, me dices que mira, no puedo vencer tus pensamientos. Le digo, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. ¿Estás orando? Sí. Ok, ¿has tomado tiempos de disciplinas espirituales como ayunar? Sí. Le digo, bueno, es que ya tengo un problema contigo. No, pues ¿cuál? O creo lo que me estás diciendo, o creo que entonces la Biblia no funciona, y esto no funciona. Le digo, sinceramente dudo que tengas una disciplina como la que me estás diciendo y que no haya ningún cambio en tu vida.
Y es donde, bueno, no la estoy leyendo todos los días, o sea, de repente falla, bueno, entonces no lo estás haciendo. O sea, es mentira que estés haciendo eso, o sea, no lo estás haciendo. Lo primero es esto. Yo te animo mucho, porque leer la Biblia es difícil, sí lo es. Lo es y nuestra cultura latinoamericana todavía tenemos un problema mayor. Somos parte de una cultura que no está acostumbrada a leer, ¿sí? Quizás si nos hubiera tocado nacer en Europa, sería más sencillo a lo mejor tener el hábito de la lectura. De por sí culturalmente nos cuesta trabajo leer. Segundo, culturalmente tienes una resistencia. Tenemos, al ser mexicanos. Segunda cosa, tenemos una resistencia porque nuestra carne, espiritualmente hablando, no quiere eso, le aburre eso, ¿sí? Lo único que te queda es disciplinarte. Yo te animo, disciplínate y ponte metas de lectura diarias, ¿sí? Y no te pongas metas inalcanzables, no. Arranca, yo me toca esto, y esto es como los gimnasios en los primeros días de enero, ¿sí? Tan atascados, y todo el mundo arranca con tus programas. Un amigo me decía, no hombre, mira, me bajé este programa de lectura diaria de 10 capítulos. Le digo, no lo vas a hacer. No, ¿cómo no? No, ya me aferré. Le digo, no lo vas a hacer. No eres capaz de leer un capítulo al día, no vas a leer 10. Quizá vas a lograrlo los primeros 2, 3 días. Luego una persona me dijo, no, es que no lo desanimes. No es que no lo quieres desanimar, es que soy realista, ¿sí? Y el realismo no está peleado con la fe, porque la fe, dice ahorita que la fe sin obras es fe muerta. Dios no hace magia, ¿sí? O sea, Dios no un día, piénsalo así, no es porque un día cambiaste el calendario que algo sucede en el universo, que todo funciona bien, no. Yo le decía a él, tómate mejor a leer 2 capítulos diarios, ¿sí? No va a ser que eso desde, bueno, pasó un mes, digo, ¿cómo vas con tu lectura? Ahí voy, ¿de dónde vas? Sabes que no, está bien pesado, y no sé, digo, eso se volvió un desánimo. Disciplínate a leer por lo menos 2 capítulos, trata de hacerlo en el mismo horario. Y si no puedes 2 capítulos, lee uno, o escúchalos, ¿sí? Actualmente la tecnología nos ayuda tanto, ¿sí? Si vas en el camión, vas en el auto, ponte la Biblia. Mira, hay versiones de la Biblia, y si quieren se las puedo mandar. Hay una versión gratuita de la Biblia que no cuesta un centavo, que hasta como entretenimiento es algo impresionante. Está totalmente dramatizada la Biblia. Están leyendo la Biblia, pero tú estás escuchando voces distintas. Estás escuchando, si hay una guerra, de fondo está lo de la guerra. Algo donde que estás escuchando una radionovela, ¿sí? Y busca la forma. Ahora, yo recomiendo ese tipo de lectura. Todo lo que sea escuchar la Biblia, leer la Biblia va a ser bueno, pero ve madurando poco a poco. Mucha gente se ha atrapado en eso, ¿sí? Eso es una buena introducción para formarse un hábito de lectura, pero no te quedes ahí entretenido. Mira cómo se escucha la voz de David, y cómo se escucha la voz, porque sí está interesantísimo. O sea, yo creo que me aventé casi todo el Antiguo Testamento escuchando en el coche, y está padrísimo, porque estás escuchando una radionovela. El Nuevo Testamento tiende a ser un poco más aburrido, porque pues ya es lineal, las cartas de Pablo y todo. Pero lo que es el Antiguo Testamento es fascinante escucharlo en esa versión, ¿sí? Y es gratuita, ¿sí? Entonces, si en rato lo pongo en el grupo y ahí se los paso. Pero fórmate este hábito, lee por lo menos 2 capítulos al día. Y eso es la primera parte, ¿sí? Segunda cosa, y aquí es donde entramos a la parte práctica. ¿Por qué la Biblia no se vuelve algo funcional? Mira, hay distintos hábitos de lectura, y esto es algo que puedes ir creciendo poco a poco. De manera personal, yo tengo 3 tipos de lectura de la Biblia. Tengo una lectura devocional, tengo una lectura de estudio, y tengo una lectura que tiene que ver con lo que hago, ¿sí? Como pastor. Mi lectura devocional es, trato de leer la Biblia por lo menos una vez al año toda. Lo que hago es meramente leer, no me paro, no me paro a pensar, entendido, simplemente leer, sí, por lo menos 4 capítulos diarios, simplemente leerlo, sin pararme, sí, esa es una lectura devocional, meramente estoy leyendo la Biblia porque quiero leerla toda. Hay una lectura de la Biblia que llevo que es de estudio, que es algo que yo les aconsejo mucho, como un segundo paso. Una lectura de estudio tiene que ver. Yo tomo un libro de la Biblia, esto lo aprendí John MacArthur, tomo un libro de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento,
y trato de leer solamente 8 capítulos diario. Hay libros del Nuevo Testamento que son muy cortos. Entonces, por ejemplo, Gálatas, que son 6 capítulos. Tomo el libro de Gálatas y durante un mes me disciplino a leer los mismos 6 capítulos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha ayudado a tener un panorama de los libros. Esto lo he hecho en el Nuevo Testamento, nunca lo he hecho en el Antiguo Testamento, para ser honestos. Eso me ayuda a tener un panorama de los libros del Nuevo Testamento. O sea, Gálatas, sé de qué trata el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 10, porque lo he leído muchas veces. Y hay una lectura que llevo, pues que es lo que voy a predicar el domingo, pues voy a tratar de leer eso. Entonces, comienza por la más básica, comienza por leer, pero ten un tiempo de una lectura que sea tu lectura de estudio, que es lo que te vas a aplicar a ti. Y puede ser un capítulo, ¿sí? Un capítulo solamente. Entonces, en este capítulo, ¿qué puedes hacer cuando tú lees algo? ¿Sí? Bueno, hay algo muy importante en la Biblia, que es aprende a orar la Biblia. No hay mejor oración que tú puedas hacer que tú aprendas a orar lo que la Biblia dice. Voy a ponerte un ejemplo. Hay libros más sencillos para lograr esto. Una forma muy buena que tú puedes aprender a orar la Biblia es toma un salmo. Por ejemplo, el salmo más típico de todos, el Salmo 23. ¿Sí? Tú lees, el Señor es mi pastor. Y eso es un motivo de oración. Entonces, tú puedes leer la primera parte, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces tú comienzas lees el capítulo y comienzas a orar lo que leíste. Señor, gracias porque eres mi pastor. Gracias porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Gracias, Señor, porque tú eres quien pone una mesa delante de mis adversarios. Gracias porque no me dejas. Gracias porque tú haces que abunde todo en mi vida. Y comienzas a orar lo que leíste, ¿sí? Y eso comienza a darle un sentido a tu vida. Segundo, comienzas a confesar tu pecado. Señor, perdóname porque muchas veces me olvido que tú eres mi pastor y muchas veces me dejo guiar por otras cosas, me dejo guiar por otras ideas, me dejo guiar por otras voces. Ayúdame a arrepentirme de olvidar que tu vara es la que me guía. Perdóname porque me olvido que tú eres quien va guiando mis pasos. Tercer cosa, aprende a ser agradecido con Dios. Uno de los más grandes problemas, sobre todo cuando estamos sufriendo, es la tendencia a victimizarnos. La victimización no te va a ayudar de nada. El orar o el pensar, Señor, es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? Si mira que yo soy muy bueno y mira que hice, o oras por un familiar que está... Porque muchas veces los familiares sufren por lo que le pasa a otros familiares. Pero la oración sigue siendo una oración de victimización. Señor, ayuda a mi papá, ayuda a mi mamá. Mira cómo es él, cómo es posible que le esté pasando esto a él. Si él es muy bueno, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, ayuda a mi nieto, ayuda a mi sobrino, ayuda a mi tío, ayuda a mi tía, ayuda a mi amigo que perdió el trabajo. Es que mira lo pobrecito de él, cómo es. Nunca ores victimizando, ora agradeciendo. ¿Sí? El agradecimiento es algo que siempre nos enfoca en ver las cosas que nunca están tan mal como pensamos, ¿sí? Y de verdad, digo eso, nunca están tan mal como pensamos, porque mientras tengamos vida, todo tiene una solución, ¿sí? Y al final, como vimos en alguna clase, y si Dios nos llama a su presencia, pues es una ganancia para nosotros, ¿sí? Agradece a Dios por lo que tienes. Y si es que, pues es que me está yendo re mal. Bueno, agradece porque tienes comida. No, es que no hay ni de qué comer. Bueno, agradece porque tienes vida, ¿sí? Agradece porque tienes la oportunidad de hablar con Dios, ¿sí? Pero el agradecimiento es algo que nos ayuda a quitar la victimización en la cual muchas veces caemos, ¿sí? Y nos ayuda a reenfocar en lo que es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Eso nos lleva a otra parte que podemos aprender, ¿sí? Recuerda la Biblia. Haz el intento de memorizar versículos, ¿sí? Aunque sea, ponte una meta de memorizar un versículo a la semana. Mira, si alguien puede leer, por favor, el Salmo 37-31, por favor.
Ajá, 37, 31. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ok, dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Cómo logras que la ley, la palabra de Dios esté en tu corazón? Aprende a memorizar, ¿sí? Martin Lloyd Jones fue un médico inglés que era un médico muy reconocido y llegó en su momento a ser parte del equipo médico del rey Jorge, que fue el padre de la reina que acaba de fallecer, y de la reina Isabel. Él fue parte, y en algún momento él tenía un llamado hacia predicar, y él renuncia. Todo el mundo lo criticó, que cómo estaba loco, que cómo dejaba pues el lugar tan prominente que tenía como ser médico de la casa real. Y de verdad él fue uno de los hombres, yo creo que después de la era moderna, yo creo que después de Spurgeon, Martin Lloyd Jones es para mí el predicador más impresionante que ha habido. Él es un hombre que falleció hace quizá 20, 30 años más o menos, quizá un poco más. Hay muchísimas grabaciones de él predicando, y él escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, y ese libro habla mucho acerca pues de la parte del sufrimiento, y quiero leer solamente un fragmento de lo que él escribió. Y dice, Martin Lloyd Jones dice: ¿te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que te estás escuchando en lugar de hablarte a ti mismo? Toma esos pensamientos que vienen a ti en el momento en que despiertas por la mañana. No los has originado, pero te están hablando. Te traen los problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién está hablando? Tu yo te está hablando. Ahora el tratamiento es este. En lugar de permitir que este yo le hable, él comienza a hablar consigo mismo. ¿Por qué te abate su alma mía? Pregunta. Su alma lo había estado deprimiendo, aplastándolo. Entonces se pone en pie y dice: escucha por un momento, te hablaré. Mucho de nuestro problema es que escuchamos más nuestros pensamientos de lo que nosotros le hablamos. Dejas que te abrumen los pensamientos, tu propia mente o el diablo, los dos juntos. Y créeme, tú tienes un enemigo peor que el diablo, tu propia mente. El peor enemigo que tú y yo tenemos no es el diablo, somos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros le hacemos el 90% del trabajo al diablo. El diablo nomás echa a andar algo y después se te puede ir y ya tu mente ya está andando. El problema de la depresión, el problema de mucho del sufrimiento es que constantemente permitimos que sean nuestros pensamientos los que nos hablen. Ya ves, pero es que si tú no hubieras hecho esto, no hubiera pasado aquello. No, esto pasó por tu culpa, porque tú hiciste esto o porque dejaste hacer. Y puede ser que haya verdad en eso, pero el punto está que si tú dejas que tu mente sea la que hable, en vez de tú hablarle a tu mente, no vas a salir. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué le vas a hablar a tu mente? Si tú llenas tu mente de positivismo, de optimismo, de todo va a estar bien. ¿Y por qué va a estar bien? Pues porque yo digo que va a estar bien. Tú puedes decir misa, ¿sí? Tu palabra y la mía no cambian absolutamente nada. Esto lo he dicho un montón de veces, y hay padres que de repente se ofendieron cuando lo escucharon, y hay padres que quizás se siguen ofendiendo cuando lo digo. Cuando yo tuve un grupo de adolescentes, eran cerca de 80 adolescentes, entre los cuales estaba Tania en su momento. Yo me acuerdo que tuve una reunión con los padres. Cuando yo tomé el grupo, le dije: papás, quiero decirles que yo tengo una meta principal para este grupo, y es destruirles su autoestima. Esa es una de mis metas más grandes, destruirles toda la autoestima que ellos tienen. Bueno, había un papá que se me quedó viendo como: este está loco, yo voy a sacar a mi hijo de acá. Le digo, mi objetivo es destruirles su autoestima y ayudarlos a que tengan una identidad en Cristo. Porque la autoestima, desde su palabra, etimológicamente hablando, es que tú eres el generador de tu propia estima. Eso es tan absurdo como pensar que una máquina descompuesta se puede componer a sí misma. O sea, se
regula. Si la máquina está descompuesta, no se puede arreglar a sí misma. Necesita de algo externo. Entonces tú te puedes parar en la mañana, porque esto lo enseña mucho el mundo. Mira, tú ponte frente al espejo y tú eres un campeón. Tú la vas a armar. A ti te va a ir súper bien porque tú eres un gallo de gallos. Tú eres un león. Tú te puedes parar frente al espejo. Yo siempre he dicho en broma, yo me puedo parar frente al espejo a inflarme la autoestima. Apenas salgo a la calle, alguien me grita, quítate gordo, y me destrozó la autoestima. ¿Sí? Porque la autoestima es tan frágil porque tú la generaste. Pero si tú te paras delante de Dios, párate en el mismo espejo si quieres, pero comienza a hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Tú eres un hijo de Dios, vale la sangre de Cristo, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Él, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esto no es un positivismo, esto sí está fundamentado sobre una roca sólida que es Cristo. Porque cuando venga todo lo demás, no te va a afectar tanto. No estoy diciendo que no te va a afectar, pero vas a poder tener algo que recordar. Porque lo único que nos puede sostener en los momentos difíciles es eso. Entonces, toma control de tu mente, pero no a través de un positivismo. Toma el control de tu mente sustituyendo esos pensamientos malos por lo que la palabra de Dios dice. A una persona en la iglesia de ese tiempo me decía, pero yo tengo un problema con usted. Me decía, ¿por qué tú dices que no sirve de nada que yo me hable bien? Yo le dije, ¿quién le hizo pensar a usted que usted tiene palabras buenas? O sea, ¿quién nos hizo? Eso es tan absurdo como cuando tú escuchas cosas como estas. Es que tú tienes que perdonarte a ti mismo. No es importante si tú te perdonas a ti mismo. Tú te puedes perdonar a ti mismo y eso no va a cambiar absolutamente nada, ¿sí? Es más, o al revés. Es que yo no me puedo perdonar lo que hice. Bueno, si Dios ya te perdonó, vale poco si tú te perdonas o no. Y si Dios no te ha perdonado, importa poco si tú te has perdonado tampoco, ¿sí? O sea, tú no tienes la capacidad de perdonarte a ti mismo. Lo que tienes es poder mirar a Cristo y decir, Él me ha perdonado y en Él estoy libre. Y aunque mi mente venga y me acuse, y aunque el diablo venga y me acuse, yo no voy a llamar sucio lo que Dios ha limpiado. Y Dios ya me perdonó de esto. Aunque en el fondo yo no lo logro, deja de ser relevante. Él, el único que tiene el poder de llevarme al cielo, ya me perdonó. Y tú tienes que lidiar contigo mismo. Porque tu mente puede decir, pero ¿cómo es posible que tú, mira lo que hiciste? Sí, y aún así Dios me amó. Y sí me equivoqué, y sí la regué, y sí hice esto horrible. Pero Dios ya me perdonó. Dios ya me limpió. Y no importa si todo el mundo no me ha perdonado, Dios ya lo hizo. Y como la historia de esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, las preguntas de Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Jesús vio cómo se fueron todos. Es una pregunta absurda. Y tal vez otra pregunta que suena absurda, ninguno te condenó. Pues él sabía que no. Y le dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús lo que le está enseñando a esta mujer es, aquí solamente había una persona que podía tomar una piedra y aventártela. Y esa persona soy yo. Y la única persona que podía tomar una piedra y aventártela decidió no hacerlo. Entonces, ¿dónde están? Esa connotación en griego de ¿dónde están? No tiene que ver tanto con la pregunta ¿dónde está en el lugar físico? Sino es una pregunta de ¿qué importa? ¿Dónde están? Porque seguramente ella después de eso se los encontró nuevamente. Y seguramente alguien le dijo, pues mira, él la rescató Jesús. Te digo algo, amado, si Dios te ha perdonado, vale muy poco si los demás no lo han hecho. Y si tú no te has arrepentido, vale de muy poco si tú te has olvidado de lo que hiciste. Porque tú te puedes perdonar a ti mismo, pero si Dios no lo ha hecho, de nada te sirve. ¿Sí me explico? Eso nos ayuda a lidiar con el sufrimiento. Cuando entendemos que no soy yo quien me salva, no soy yo quien se salva a sí mismo del sufrimiento, es Él quien me saca
Algo que te sirve mucho meditar en la palabra de Dios es recordarte cuando estamos en momentos difíciles, ¿sí? Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Cuando vienen los días malos, cuando dices no tengo para llegar al fin de mes, no tengo esto, me pasó esto, recuerda las veces que Dios te ha ayudado en el pasado. Recuérdalas. Obliga tu mente a recordar cómo Dios te ayudó hace tiempo. Cómo fue que no te quedaste atrapado o atrapada en esa situación. Cómo fue que Dios sanó tu corazón. Cómo fue que Dios te guardó. Recuerda eso. Recuérdale a tu alma los beneficios que Dios ha hecho a través de la palabra de Dios. Entonces, otra forma en la cual nosotros podemos seguir aprendiendo es esta, ¿sí? Aprende a cantar la Biblia. ¿Sabes por qué el canto es tan importante para nosotros? Porque hay una realidad en el canto, y es esta. El canto llega a nuestros sentimientos. Y nosotros fuimos hechos con sentimientos. Y Dios no está peleado con los sentimientos, porque Dios te puso los sentimientos. Uno de los problemas que yo miro de este lado de la iglesia, de la iglesia reformada como nosotros, es que pareciera que muchos le ponen un candado a sus sentimientos, sobre todo en el tiempo del canto, ¿sí? Es como que no, hombre, aquí no hay que levantar las manos, aquí no hay que moverse, aquí no hay que hacer nada, porque no sea que Dios se enoje. Dios no se enoja, no, hombre, ¿cómo va a llorar? No, hombre, Dios se va a sacar de onda si me ve llorando. Y mucha gente restringe sus sentimientos. No lo hagas. Precisamente Dios nos puede haber dicho, ¿saben qué? Cuando estén juntos no canten, reciten la Biblia, reciten un salmo, y no, así lo recitamos tal cual. ¿Por qué Dios, el libro más grande de toda la Biblia, es un libro de cantos, es un cancionero? 150 cantos tenemos. Porque Dios sabe que cuando cantamos, los sentimientos pueden salir y expresarse. Y muchas veces las lágrimas corren, muchas veces, ahora dices, pues yo canto horrible. Por eso canta en tu casa. Canta ahí, agarra una porción de la Biblia y ponte a cantar. Y en la iglesia, por favor, canta. Canta con todas tus fuerzas, ¿sí? No importa si lo haces bien o lo haces mal. Eso no es importante. El punto es que tú vayas. Yo recuerdo, y digo, no lo digo como una crítica, ¿no? Luego porque a mí me conmovía mucho. Hablaba hace ratito de Ovidio. Su esposa, a Susana, a mí me animaba a ver cantar a Susana. Y de verdad que pocas voces tan desafinadas he escuchado en mi vida. Pero a ella le importaba poco eso. Esa mujer se ponía a cantarle a Dios con toda su fuerza. Y era tan lindo con su acento argentino. O sea, que de repente parecía que estaba apoyando a Boca en la Bombonera. Eso es algo lo cual no te restrinjas. Y en tu casa, cuando estés tú solo, canta la palabra de Dios. Deja que eso ayude a caer en tu mente. Y créeme que si tú y yo comenzamos a hacer eso, claro que la palabra de Dios vas a encontrarla útil. Ahora, y termino con esto. Esto no está en la clase, pero lo creo importante. Toda la Biblia es útil. Toda. Mira, yo tengo un sueño y algún día espero poderlo hacer. No sé si mis demás pastores me lo van a permitir, porque es un libro que yo estoy esperando el día que lo podamos, a ver quién se avienta con ese libro a verlo, que es el libro de Apocalipsis. A mí me encantará poder predicar algún día Apocalipsis. Es complicado porque es un libro donde hay tantas posturas de ciertos temas, hay tantas formas de verlo, que de repente eso es lo que ha generado tantas denominaciones, presbiterianos, bautistas, metodistas, y mucho tiene que ver con el Apocalipsis, porque son visiones distintas de ciertos puntos. Pero yo anhelo un día poder enseñar el libro de Apocalipsis en los 22 capítulos. ¿Por qué? Porque para mí lo que más resalta el libro de Apocalipsis, por ejemplo, si tú abres el libro, por ejemplo, vamos ahí a Apocalipsis, mira, ve a tu Biblia, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Esto ni siquiera lo tengo preparado, ¿no?
Y vas, por ejemplo, al capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no? Bueno, vete al capítulo 13, ¿no? Que será lo mismo. Y ves desde el título, las dos bestias, ¿no? Y comienza el libro. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Versículo 4, y adoraron al dragón diciendo: ¿quién como la bestia? Versículo 5, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y tú comienzas a leer todo esto y dices: ¿y esto cómo me puede traer consuelo? Esto parece el guión de una película de terror, fantasiosa, te puede pensar mil cosas. ¿Cómo puedes? Ahora, aquí podemos entrar en un debate teológico interminable de qué significa esto. A mí, en honestidad, no me interesa tanto si la bestia es Gog, si la bestia es Magog, si esto es el anticristo, si no lo es. No es de mi interés. Tengo una postura, claro que tengo una postura. A mí, si yo predico esto, ¿qué es lo que voy a predicar? Que esta bestia, que este libro lo que me enseña es que esta bestia fue vencida. Y que por más impresionante y terrorífica se vea, Cristo la vence. Y eso es con lo que yo me quedo de Apocalipsis. Que Apocalipsis me recuerda que por más horrible que se ve el problema enfrente, Dios es más fuerte que él. Y por más grande y espectacular se vea, Cristo lo va a vencer. Y para mí esta es la enseñanza más grande del libro de Apocalipsis. Que el mensaje es: por más oscura que se vea la situación, por más duro que se vea, Cristo sigue reinando, nada se escapa de su mano y al final Él va a vencer. Y entonces el libro de Apocalipsis deja de ser un guión de película de terror a ser un libro que me enseña: Cristo es más fuerte que esto. Cristo va a vencer esto. Algo que a mí me daría terror de ver. Cristo lo va a vencer. Entonces, el problema que estoy teniendo ahorita, Él es Señor. Y si va a vencer una bestia como estas, claro que me puede ayudar a vencer la depresión que tengo. Claro que me puede ayudar a vencer el dolor que siento. Claro que me puede ayudar. ¿Sí me explico? Entonces la Biblia toma otro sentido, no importa el capítulo que leas. Aunque es un capítulo como esto, que si estudia, ¿qué aprendo de esto? Y podemos entrar a estudiarlo y a mirar la profecía y todo el rollo. Pero para mí lo más importante del libro de Apocalipsis es la esperanza. La esperanza de saber que para Dios el futuro es una historia. Que para Dios todo lo que venga, Él es Señor y Él va a gobernar y Él va a vencer. Y eso es lo que te va a ayudar a ti a salir de esa, a veces de lo cual estamos sufriendo. Pero todo comienza con una disciplina. ¿Cuál es? Lee la Biblia. Sí. Entonces yo nunca voy a creer a una persona que dice: es que esto no me está funcionando, si realmente no está teniendo un hábito de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque eso sería tanto como decir: bueno, entonces esto no funciona para ti. Y la Biblia dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos. Entonces yo te animo a que tomes tu Biblia, comiences a disciplinarte a leerla, que eso te lleve a agradecer a Dios por las cosas que tienes. Ora la Biblia, aprende a orar. Algo que es muy fácil de aprender a orar son los salmos. Lee un salmo diario y ora ese salmo. Ora lo que está ahí. ¿Sí? Tú lees un salmo que dice: tú eres mi escudo, eres mi roca. Gracias, Señor, porque tú eres mi escudo, tú eres quien me protege, tú eres mi roca sobre la cual estoy parado firme. Lees cualquier salmo, óralo. Y si te animas, ten un tiempo y cántalo, no importa. Mira, hace unas semanas me mandaba Samantha un video donde Emma se puso de pastora y puso unas muñecas enfrente y ella se puso a cantar. ¿Sí? Hazlo como un niño.
y ponte a cantar, no importa si tiene ritmo, no importa si tiene prosa, no importa. Mira, aún Luis Miguel es nada comparado con un coro de ángeles que Dios tiene enfrente. Entonces a Dios no le va a impresionar tu voz, ni le va a decepcionar tu voz. Dios escucha ángeles cantar, ¿sí? Entonces créeme que tu voz y la mía ni lo van a sorprender ni lo van a decepcionar. Entonces hazlo, memoriza la palabra y aplícalo a tu vida, ¿sí? Entonces eso es la primera parte donde podemos aprender esto. La semana que entra vamos a ver o la parte que tiene que ver ya con nuestros hermanos. O sea, la Biblia es lo primero que nos ayuda a lidiar con el sufrimiento. Segundo, también nuestros hermanos nos ayudan. O sea, la familia en la fe. Hay una importancia muy grande en hablar con otros tus problemas, en no quedártelos tú solo, en poderlos hablar, en poder aprender a llevar las cargas unos con otros. También si tú no hablas nada, nunca dices nada, te lo quedas todo tú, pues bueno, o sea, Dios diseñó que esto funcione en comunidad, ¿sí? No como llaneros solitarios, ¿ok? Pero eso lo veremos la semana que entra.